Buenos días a todos mis estudiantes, que el Señor les bendiga. Estamos aquí para estudiar el capítulo número 6 de Génesis y vamos a hacer una oración para comenzar el estudio. Incline su rostro ahí donde está y vamos a disponer nuestro corazón, nuestra alma, nuestro cuerpo, todo nuestro ser, para que el Señor nos ministre con su santa palabra. Dios mío eterno, gracias por su palabra. La bendecimos en este día. Creemos que ella viene para dar fruto y fruto en abundancia a nuestra vida. Ábranos los ojos del entendimiento, quítenos los velos de los ojos y que nos sea revelada su voluntad, Señor, a través de esta palabra. Que no sea un mero conocimiento, sino, Señor amado, sea usted mismo hablando a nuestra propia vida, Señor, para que pueda haber cambios satisfactorios y podamos hacer, Dios mío, su voluntad perfecta. Gracias, Señor, por su Santo Espíritu que nos guía, nos aconseja y nos enseña, porque Él es el Maestro que abre nuestro entendimiento y nos guía en el aprendizaje. Ponemos todo en sus manos en el nombre precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Que Dios le bendiga. Bueno, vamos a ir ahora a la lectura del texto bíblico. Para eso yo me voy a salir de la cámara para que quede expedito el texto bíblico. Dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Qué lindo, qué lindo. Noé construye el arca. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás
piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Bueno, ahora vamos a ir a la introducción y para eso yo voy a poner nuevamente aquí la pantalla. Ahí estamos. En este capítulo se comienza a informar acerca de un diluvio universal. Qué tristeza cuando Dios tiene que enviar juicio sobre la tierra. Cuando a la buena no entendemos, a la mala tendremos que entender si es que no es tarde. Se muestra aquí la corrupción total del hombre, el plan de Dios de acabar con todos, con excepción de Noé y su familia y algunas muestras de cada especie de la tierra, de animales, bestias y de todo lo que, de los seres vivos. Entonces, en este capítulo, nosotros veremos un poco de ese juicio y en realidad por qué vino tal juicio. Los objetivos de esta clase son, dentro de otros o entre otros, encontrar las sombras y figuras en el texto bíblico que ya lo hemos venido mencionando antes, ubicar geográficamente el lugar de los hechos, memorizar al menos un versículo de este capítulo, que en este capítulo van a ser 2, luego le voy a explicar por qué. Reconocer la misericordia y gracia de Dios con Noé y su familia. Comprender que cada día de la vida es una oportunidad y un llamado a prepararnos para la salvación. Ya entre otros, estos son los más importantes de los objetivos para este capítulo. Vamos a ver la ubicación geográfica de este texto bíblico, específicamente Noé y su familia. Antes del diluvio, Noé vivía en esta área de Mesopotamia, ¿ya? Toda esta área de Mesopotamia era el lugar donde él habitaba. Toda esta área era una gran área. Pero después del diluvio, él habitó, dice que el arca encalló en el monte de Ararat, ¿ya? Y eso es en Turquía. Y allí vivió después del diluvio, ¿ya? Siempre en esta área, ahí tenemos el Golfo Pérsico y las áreas circundantes sería donde habitó antes y después este varón de Dios que era Noé, ¿ya? Primero en el área de Mesopotamia propiamente tal y luego en Turquía, ahí en el monte Ararat, se estacionó el arca y por esa área misma habría vivido Noé, ¿ya? Entonces, es como para más o menos que usted tenga una idea del contexto geográfico donde nosotros nos estamos refiriendo en este capítulo. Desde el versículo 1 al 3
vamos a mirar allí que la gran maldad que había en el mundo en ese entonces ocasionó el incremento de la población del mundo porque los hombres empezaron a tomar más de una mujer por esposa, las que les daba la gana realmente, y entonces se multiplicaron los hijos sobre la tierra, las mujeres y las generaciones empezaron a tener muchos descendientes, más de lo que estaba contemplado. Si bien es cierto, Dios había dicho que el hombre tenía que multiplicarse y reproducirse, pero la maldad ocasionó un incremento aún mayor de la población. Y otra cosa que ocasionó la maldad fueron los matrimonios mixtos. Eso significa que empezaron a mezclarse los descendientes de Set con los descendientes de Caín. Se empezaron a mezclar entre ellos y claro, los de Set no guardaron asimismo el temor de Dios y qué sé yo, y entonces empezó a haber grandes conflictos, grandes problemas, y se mezclaron con los de Caín, y así los buenos empezaron a mezclarse con los malos, y entonces eso trajo muchas consecuencias malas a la raza humana. El deterioro de los valores, de los principios, ya no había temor de Dios, entonces Dios tuvo que hacer algo que fuera bien drástico para poder parar este pecado y toda esta maldad en la tierra. Bueno, vamos a mirar en el segundo libro de Corintios 6:14, dice que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Eso dice la palabra del Señor, y en realidad esto fue lo que hicieron los descendientes de Noé por la línea de Set, perdón, de los descendientes de Adán por la línea de Set. Ellos se empezaron a mezclar con los descendientes mismos de Adán, pero por la línea de Caín. Y Caín era malo y era perverso. En cambio, Set era el hijo bueno que vino después que Abel había muerto, ya que lo había matado su hermano Abel. Entonces, en esta línea de Set, en vez de guardarse a sí mismo y guardar eso lindo que venía por esa línea, se mezclaron con los descendientes de Caín, y entonces se degeneró la raza humana, por así decirlo, se llenó de maldad. Y la orden de Dios en el Nuevo Testamento es que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque ahí no hay nada. O sea, cuando usted se casa con un incrédulo, ya su fe empieza a menguar, a acabarse, a deteriorarse y finalmente a enfriarse. Muy pocos son los que en realidad ganan a esos seres queridos por la fe, por la oración, por el ayuno. La mayoría termina como la manzana podrida que pudre a las demás, terminan pudriéndose todo. Entonces, Dios quiere evitar eso y nos hace un llamado a consagrarnos, a buscar maridos y esposas conforme al corazón de Dios, que sean de nuestra misma fe, para que no haya problema y no siga aumentando la maldad sobre la tierra. En el versículo 3 dice que Dios toma una resolución de no contender por su espíritu con el hombre para siempre. ¿Qué significa eso, hermanos? Amigos, personas que están escuchando esta clase. No contender con su espíritu, con el hombre para siempre,
significa pues que el Espíritu Santo contiende con los pecadores. ¿Qué significa eso? Los convence de pecado, los redarguye, los reprende, le manda gente que le predique, que los exhorte, pero los advierte del futuro, los advierte de la condenación eterna, para que se vuelvan a Dios y dejen el pecado. Pero si el Espíritu Santo es resistido por estas personas, por estos incrédulos, por estos rebeldes, por estas personas, si es resistido, si se oponen a la obra del Espíritu Santo y se niegan a abrir su corazón para que entre el Espíritu Santo y entre la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo no va a contender para siempre. ¿Qué hace él? La palabra de Dios dice que él se va. En Oseas 4, el 17 dice, Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Si este no quiere entender, no quiere oír, no quiere escuchar la voz profética, la palabra de Dios, a los hombres y mujeres que Dios envía para que le hablen, lo amonesten, lo redarguyan, lo reprendan y vuelva al camino, no lo hagas más. O sea, si no quiere entender, pues que se pierda. Ya más no se puede hacer. Por eso aquí dice, Efraín es dado a los ídolos, no quiere cambiar, no quiere volverse de su idolatría, pues déjalo que muera con su idolatría. El Señor Jesús no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento, pero el Espíritu Santo, hermano, se contrista cuando nosotros no queremos obedecer y Él no puede hacer nada. Y entonces Dios entrega a las personas a los deseos de su concupiscencia, a los deseos de su alma. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice, el hombre es carne, es incurable, es corrompido, es carnal, es sensual. Y ya, si quiere seguir en eso, pues que siga en eso. ¿Y qué hace Dios? Le reduce la vida al ser humano a 120 años. No es un castigo en realidad, es parte de la misericordia de Dios. Estamos hablando de la misericordia de Dios y juntamente con el juicio viene su misericordia y aquí le disminuye los años de vida al hombre como una manera de tener misericordia, porque lo hemos dicho otras veces. ¿Qué sacará el Señor con tener gente viviendo 500 años como vivían antes si son pecadores empedernidos que no quieren cambiar? Eso hace que la maldad se disipe aún más, se multiplique aún más. Y gente malas como hombres sin temor de Dios y rebeldes, con 120 años que vivan es más que suficiente. Ya, entonces, eso de disminuir los años de vida no es otra cosa que la misericordia del Dios grande y maravilloso que tenemos. Así es que no se enoje con Dios. No se enoje con Dios. Trate de ponerse al tono de Él, de hablar el lenguaje de Él y creer que lo que Él hace es perfecto. Ya es una muestra de misericordia de Dios, no un castigo como podríamos nosotros llegar a creer. ¿Ya? Bueno, en el versículo 4 y en adelante dice allí que había gigantes en la tierra en aquellos días. ¿Ya? Hay teorías con respecto a esos gigantes, muy variadas las teorías. Se cree, por ejemplo, que estos gigantes estaban desde antes de lo que se menciona aquí, desde antes de que los hijos de los hombres se casaran, los hijos de Dios se casaran con las hijas de los hombres, que estaban desde antes y que eran, algunos piensan que eran ángeles que
se rebelaron contra Dios, Dios los echó del cielo, del paraíso, y ellos bajaron y tomaron forma humana y embarazaron a las hijas de los hombres. Ya, eso por una parte. Pero otros creen que eran simplemente hombres, que nacieron más grandes, con mayor estatura, se desarrollaron más que otros, como ocurre en la actualidad, que hay gente de tamaños, de alturas grandes, y los podemos llamar gigantes porque son precisamente esos, gigantes, ¿ya? Y no fueron nietos de un gigante ni hijos de un gigante, sino que crecieron bastante y algunos creen que eso nomás fue lo que ocurrió, que no era que bajaron ángeles malvados que se rebelaron contra Dios y embarazaron a las mujeres. No, creen que eran hombres simplemente. Otros creen que eran ángeles que, que se unieron a Satanás en un fin malvado de hacer que toda la raza humana se degenere y que Dios no pueda traer un Mesías, un libertador a la raza humana como le había prometido a Adán y a Eva. Entonces, dicen ellos que el plan de esto sería frustrar el plan de redención para la humanidad. Mire qué tremendo, qué tremendo. Uno no piensa en estas cosas cuando estudia los textos bíblicos, generalmente los lee como así a la ligera, pero uno debería en realidad pensar un poco más, profundizar la reflexión de la palabra y dejar que el Espíritu Santo le ministre a uno. Otros creen que los descendientes de la línea piadosa de Set, como decíamos antes, del hijo bueno de Adán y Eva, los descendientes de él se mezclaron con la línea de Caín nomás, y ahí se degeneró la raza humana y salió de todo, y entre eso los gigantes. O sea, hay teorías variadas, usted puede elegir la que más le convenza. Otros simplemente, como le decía antes, creen que son hombres de estatura extraordinaria, porque a través de la historia de la humanidad ha habido hombres con estatura grande sin ser hijos de gigantes. Ya hay deportistas, hombres de todos los tiempos que han nacido así grandes, y hay registros usted busca en el Google, busca en el internet y va a encontrar listas de hombres que existieron en la realidad con estatura de hasta 3 metros, 2 metros 90, y no eran hijos ni nietos de gigantes. Entonces, afirman entonces ellos que eran hombres nomás, que eran hombres que nacieron grandes y se reprodujeron en esos tiempos, porque ellos fundamentan esto en que los ángeles no tienen cuerpo humano, son espíritu, entonces no podrían haber venido a la tierra así con cuerpos de hombres, porque son espíritus, ¿ya? Entonces, con eso ellos profundizan la idea de que eran hombres nomás, que nacieron en la tierra común y corriente. Bueno, lo que la mayoría de los teólogos creen es que eran hijos descendientes de Set, que se casaron con las hijas de Caín y perdieron su herencia piadosa y se multiplicó la maldad, y por ello vino el juicio de Dios. Ya, simplemente eso. Entonces, ya ahí cada uno de nosotros puede elegir qué teoría usted va a adoptar como más adecuada a su fe, a lo que usted puede imaginar. Entonces, yo quería también decirle ahí que
Dice en el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, la maldad llegó a incrementarse de tal manera que todos los planes y métodos que usaban las personas eran malvados, eran de perdición y eran inclinados a hacer lo malo y lo requete contra malo. O sea, esto, hermanos, puso a Dios en un enojo contra su creación, porque dice la palabra del Señor en el verso 6 que se arrepintió Jehová. Se arrepintió, le pesó a Dios la perversidad del hombre. Y en el versículo 7 dice que él dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. O sea, llegó a ese nivel su enojo con la raza humana que llegó a decir, los voy a raer de sobre la faz de la tierra. Estoy enojado, estoy enfadado, los voy a destruir. Pero en el versículo 8 dice que Noé halló gracia. Noé dice pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Qué lindo, que en medio de tanta maldad, en medio de un juicio, haya un hombre que dice la palabra de Dios en el 9, que era perfecto en sus generaciones y que Dios caminó con Noé. Entonces, que en medio de la maldad aún encontramos hombres que agradan a Dios. Y en Hebreos 11:7, refiriéndose a Noé, dice que fue heredero de la justicia que es por fe. ¡Qué belleza! O sea, en medio del juicio está la misericordia de Dios obrando de tal manera para preservar en esa línea de ser al que iba a venir a redimir a la humanidad. Entonces, en su misericordia, Dios siempre iba guardando en estos descendientes una línea de la cual iba a venir el Mesías. Por eso que algunos teólogos dicen que Satanás ideó un plan contrario para que todo el mundo se llenara de maldad y no quedara ni uno solo bueno. Y así Dios no podría haber usado a María, la Virgen, para concebir a su Hijo Jesús, el Redentor de la humanidad. ¿Me entiende? Tiene como racionalmente uno lo puede comprender eso. Y bueno, solamente el Señor sabe hasta dónde puede llegar la maldad y cuándo ya es necesario un juicio. Solo son arruinados por la justicia de Dios los que rehúsan ser reformados por la gracia de Dios. Y claro, un juicio vino sobre la tierra en ese entonces porque rehusaron ser reformados por la gracia de Dios. Pero en cambio Noé era un hombre con un corazón perfecto a los ojos de Dios. Fue pregonero de la justicia, es decir, la justicia que es por fe, porque él le creyó a Dios. Le creyó a Dios, Dios le dice construye el arca y él le cree a Dios por fe y obedece. Y eso le fue contado también por justicia. Por eso se dice que él fue pregonero de justicia, de la justicia, que es por fe. Y es la justicia que nosotros tenemos los hijos de Dios, que es por fe. El Señor nos ha justificado a nosotros por la fe. Nosotros creemos por fe en Jesucristo, en la salvación a través de Cristo,
Y eso nos justifica delante de Dios. No son nuestras obras, no es lo lindo que seamos, lo lindo que hablemos, no, es nuestra fe en Jesucristo. Eso nos justifica y por eso somos declarados justos por la palabra de Dios, no por nuestra fuerza, por la obra de Cristo en nosotros, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, vamos a ir a otra diapositiva y mientras tanto, cada uno de nosotros debemos abrir nuestro corazón y que el Señor nos ministre en esta clase, porque podemos pensar qué terrible la maldad que había en ese tiempo, qué terrible esos hombres, pero a lo mejor nosotros estamos actuando también con mucha maldad a veces y no nos damos cuenta. Y que si Dios mandara juicio, seríamos tal vez los primeros en caer en esos juicios. Pero gloria a Dios que un hombre halló gracia delante de Dios y ese hombre fue Noé. En medio del pecado, en medio de la maldad, en medio de todas las cosas oscuras, el Señor tiene misericordia. El Señor guarda un remanente fiel para que le sirva, para que anuncie su obra y su voluntad. Noé fue un instrumento de justicia, fue un instrumento de la misericordia de Dios, ¿ya? Como un monumento a la misericordia de Dios es Noé. Qué lindo, hermano, que los gigantes eran honorables, dice ahí la palabra de Dios, eran poderosos y eran hombres de renombre, pero Noé, hermanos, era más que eso. Era un favorecido de Dios. Él halló gracia delante de Dios, que es más que todos los tesoros, que toda la fama y que todas las riquezas del mundo. Hallar gracia delante de Dios. Y Él es quien ve nuestros corazones. Al final del día nos podemos congraciar con la gente, sobarle el lomo al pecado, como le digo yo, pero al fin del día, ¿qué sacamos con eso? Tenemos que guardarnos, hermanos, en integridad, como se guardó Noé, varón justo y perfecto en su conducta. Qué lindo. En tiempos del rey David, el rey David era un rey conforme al corazón de Dios, pero él tuvo un hijo, Salomón, que no fue conforme al corazón de Dios. Empezó bien y terminó muy mal. Y después el nieto de David a través de Salomón fue peor. Y eso es pecado de él. Hizo que se dividiera Israel en reino del norte y en reino del sur. Entonces, la maldad fue cada vez también aumentando. Y por eso Dios mandaba juicios sobre el reino del norte de Israel y el reino del sur, Judá. Mandaba juicios por el pecado, especialmente en el reino del norte, que fueron los peores, los más idólatras. Y es necesario a veces que el Señor envíe juicios para sacudir, para estremecer un poco el corazón del hombre. Entonces, dice el versículo 13 que el Señor tuvo que mandar a Noé a construir un arca. Un arca, y le dice en el verso 17, he aquí que yo traigo un diluvio. Pero en el 18 le dice que Él va a establecer un pacto con él. Dios establece un pacto con Noé, un pacto donde le dice que va a guardar la vida de él, de su mujer, de sus hijos y de las mujeres de sus hijos. Entonces,
Él iba a salvar la vida de Noé y de su familia. La maldad, hermanos, trae consecuencias horribles, pero cuando uno hace la voluntad de Dios, cuando uno es obediente, lo que trae para sí es salvación, es bendición de Dios, y no solo para uno, alcanza esa bendición para muchos otros. Si hay uno que le cree a Dios, por ese uno va a venir benevolencia de Dios. No le digo yo que van a ser salvos por la fe de Él, como que no tengan que obedecer a Dios, sino que por el abuelo, por el tío se vayan a salvar. No, no le estoy hablando de eso, sino que por la fe de Noé, esa fe de él alcanzó a toda su familia. Y por la fe tuya, por la fe mía, nosotros podemos ganar a muchos, si no a todos los de nuestra familia. Entonces, vale la pena consagrarnos, vale la pena obedecer al Señor, vale la pena servir a Dios. Porque las promesas de Dios dicen que crees y serás salvo tú y toda tu casa. Toda tu casa. Eso significa tu familia, tu descendencia, todos. Entonces, si tienes fe, echa mano a la palabra de Dios, a las promesas de Dios y trae salvación para tu vida misma y para toda tu familia, tu casa y aquellos que se acerquen a ti porque tú le vas a predicar la palabra de Dios y a través de ti ellos van a también a ser salvos. Vamos a pasar a otra diapositiva. Y Noé es instruido acerca del arca. El arca fue un medio de preservación de la raza humana, un medio de preservación también para los animales y para las especies de la tierra, no solo animales, no solo personas, sino todas las especies, reptiles, aves, peces, todo. Y nosotros tenemos que mirar en este día que el arca es una sombra y figura de Jesucristo. Dios probó la fe de Noé y su obediencia a través de ese mandato que le hizo que construyera un arca. Dice la palabra del Señor que Él construyó el arca en el versículo 22. Dice que Él construyó el arca tal y como Dios le dijo que la hiciera, ya, tal y como estaba estipulado por el Señor. Dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hizo el arca tal cual como Dios se lo encomendó. ¿Y qué significa eso? Eso significa que nosotros debemos, hermanos, observar, obedecer, transmitir la palabra del Señor a todas las personas que nos rodean, a todos, sin dejar uno que no le hablemos del Señor y de su palabra. La observancia de su palabra significa obediencia total a ella. Obedecer significa creer, significa practicarla, significa enseñarla a otras personas, trasladarla, legarla a las generaciones siguientes. Entonces, Noé hizo eso, hermanos. Conforme a la voluntad de Dios, hizo el arca tal y como Dios le encomendó. Se apegó a las medidas que Él le dio, la altura, al tipo de materiales, la anchura, si tenía una puerta, una ventana, dónde estaba puesta. Lo hizo todo de acuerdo al plan de Dios. Nosotros, hermanos, todo lo debemos hacer de acuerdo a la palabra de Dios. Nosotros nada debemos hacer, hermanos, de acuerdo a nuestra propia voluntad.
debemos preservar, conservar las medidas del Señor, la medida de su palabra, que su palabra sea como la medida para movernos, para hacer las cosas, para parar cuando hay que parar. Es una sombra y figura de la palabra de Dios. Dios promete a Noé su salvación, a Noé y a su familia. Y bueno, le decía antes que Noé es un tipo del Mesías porque Dios lo pone a predicarle a los hombres. Yo me imagino que Noé gritaba ahí, oye, prepárense porque vendrá un diluvio, y la gente, yo creo que se burlaba en su propia cara porque en ese lugar nunca había llovido. Entonces, preparar un arca porque venía un diluvio era un disparate para la gente de ese lugar, para aquella generación. Más encima, malos, malvados, incrédulos, peor todavía. Y entonces fue un predicador a los hombres. Por eso un tipo del Mesías, el Señor Jesucristo, vino para traer buenas nuevas de salvación. Vino a anunciar el evangelio a los gentiles. Vino a dar vista a los ciegos, a levantar a los paralíticos, a traer esperanza a aquellos que no la tenían, a declarar el año del jubileo de la libertad del pecado, de la opresión del enemigo, etc. Entonces, es un tipo de Cristo, Noé. Noé es un tipo de Cristo. También porque Dios lo puso como salvador de las criaturas inferiores, del ser humano y de todos los seres vivos. Fue un salvador porque él cobijó en el arca a las diferentes especies de la tierra para que no se ahoguen, les llevó sustento, les proveyó la comida, el abrigo, el sustentamiento para que se mantuvieran en pie y pudieran sobrevivir a todos los días que duró el diluvio y hasta que se secó el agua sobre la tierra. Dice ahí en Colosenses 1, el 17, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Por eso es un tipo de Cristo como un salvador de las criaturas, porque eso hizo Cristo. Él era antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él guarda, Él protege, Él alimenta, Él libera nuestras vidas, nuestros corazones. Entonces, tenemos ahí a Noé como un tipo de Cristo. Noé salvó a aquellos sobre los que tenía autoridad, al igual que Cristo. Él salvó a toda la humanidad, pero algunos deciden no creer y entonces el sacrificio de la cruz del Calvario para algunos que no creen no tiene efecto, pero para los que creen es vida, es bendición, es vida eterna. Así es que yo te insto a creer en este día, a tener la fe de nuestro padre Noé, a creer por fe, a obedecer por fe y a dar pasos de fe, como lo hizo él. La verdad es que dice en Hebreos 5:9 que el Señor, nuestro Dios, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y en realidad Noé en ese tiempo vino a ser también un salvador para todos aquellos que creyeron en Dios. Entonces, este texto bíblico, si bien es cierto, uno lo ve como horrible porque es un juicio de Dios viniendo sobre los pecadores, sobre la tierra, sobre todos los seres vivos, porque ya Dios vio que eso era tanta maldad que decidió acabar con todo, con la tierra, con todo, excepto Noé y su familia y algunas de las muestras de cada especie. Entonces,
Este Noé, hermanos, es un hombre que con su ejemplo, con su actitud, nos enseña mucho, mucho en este capítulo. El capítulo es corto, pero el arca que él construía también es figura de Cristo. El arca es figura de Cristo porque el arca es la provisión de salvación para el hombre de ese tiempo. A través del arca se iban a salvar muchas personas que le creyeran a Dios y se montaran ahí en el arca, si entraran allí en el arca con Noé. Era la provisión de salvación el arca. Y Cristo es para nosotros también nuestra provisión de salvación. Él es el Salvador del mundo. Fuera de Él no hay nada más, hermano. No hay ningún otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Jesucristo salva. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, dice la palabra del Señor. Debemos, por lo tanto, hermanos, prepararnos, porque la maldad ha llegado a tales magnitudes en este tiempo. Uno ve tanta maldad, uno ya no ve a casi nadie bueno. Uno ve tanta maldad. ¿Quién más Dios que ve el corazón de cada uno de nosotros? Tal vez uno que usted estima como bueno, Dios que le ve el corazón, dice este es perverso, es malo. Entonces, hermanos, nosotros debemos prepararnos para entrar en esta arca que es Cristo, en esta arca que es un medio, que es una provisión de salvación para nosotros, que es Cristo. Él es el único nombre dado bajo el cielo en que podemos ser salvos. Es a Él a quien nosotros tenemos que correr para la salvación de nuestra alma. Es a Él que nosotros tenemos que correr para hallar socorro, para hallar misericordia, para hallar liberación, para hallar sanidad. Cada martillazo que daba Noé, cada golpe de sus hachas era un llamado al arrepentimiento para entrar en esa provisión de salvación que era el arca. Y a todos los que se hubieran preparado, todos hubieran entrado en esa arca. Pero como eran tan perversos, no escucharon la voz de Dios a través de Noé. Y así le pasa hoy a mucha gente. No escuchan los predicadores, no escuchan los maestros, no escuchan la palabra de Dios. Y pierden oportunidad tras oportunidad de ser salvados. Cada prédica, cada enseñanza es un martillazo a nuestros corazones de piedra, hermanos, para que nos volvamos al Señor. Cada estudio de la palabra que nosotros estamos haciendo es un llamado de Dios, un llamado del Señor a venir a esa provisión de salvación que es nuestro Señor Jesucristo, a esa arca que tenemos hoy, que es Cristo, la provisión para nuestra salvación. Jeremías dijo en el capítulo 23, en el verso 29, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? La palabra es como un martillo que va golpeando el corazón de piedra hasta que lo hace triza, hasta que lo hace pedazos, hasta que lo transforma en un corazón de carne, en un corazón dócil, para que el Señor pueda sembrar su palabra allí, para que el Señor pueda modelar, moldear a esa persona. Por eso tenemos que oír la palabra, tenemos que oír el llamado de Dios en este día. Yo te llamo a venir a Cristo.
No lo dejes para mañana. Mañana puede ser tarde. Fue tarde para muchos de ellos de ese tiempo de Noé, que no le creyeron a Noé, que no creyeron aunque el arca iba siendo construida diariamente, que había hachas que sonaban todos los días en los oídos de esa gente, martillazos que llamaban al arrepentimiento, que les recordaban: Dios está viniendo con un juicio. Los que se preparan, los que vienen y suben al arca, esos van a ser salvos, los demás, el juicio de Dios los va a matar. Yo te llamo hoy a correr a esa salvación tan grande que tenemos en Cristo, a correr a Cristo. Solo en Él hay salvación, solo en Él hay vida nueva, solo en Él hay eternidad. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, y para memorizar vamos a dejar estos versículos de Génesis 6, el 5 y Génesis 6, el 8. Esta vez he ocupado 2 versículos porque no quiero que se quede solo con lo malo del texto que estudiamos, ni tampoco quiero que se quede solo con lo bueno. Quiero que recuerde que la maldad lleva a la destrucción, pero que la obediencia lleva a la bendición, a la gracia de Dios. Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahí tenemos la maldad, el juicio de Dios que viene por la maldad, pero aquí en Génesis 6:8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Halló gracia porque él obedeció, porque echó mano a la fe, porque hizo lo que Dios quería que hiciera en un mundo lleno de maldad. Hermanos, amigos, personas que están escuchando este estudio, vivimos en un mundo lleno de maldad, lleno de oscuridad, lleno de perversión, pero se puede hacer el bien, se puede ir contra la corriente de este mundo y obedecer al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Se puede, con la ayuda del Señor, con la ayuda de su Santo Espíritu. Así es que te invito a creer en Él, a tomarte de la mano de Él, a imitar esa fe de Noé, a ser pregonero de la justicia que es por fe que tenemos a través de Cristo, y a correr a ese arca o a esa arca que tenemos como provisión de salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y vamos a hacer una oración. Padre, gracias por tu palabra, la bendecimos, Señor. Creemos que a través de ella hay salvación, hay liberación, hay sanidad, Padre, que a través de ella los ojos son abiertos, los velos caen y las personas corren a tus pies. Gracias, Señor, porque tú eres esa provisión de salvación en este tiempo, como lo fue el arca en aquel tiempo. Dios mío, gracias porque podemos correr a esa arca que eres tú, Jesucristo, y hallar salvación, hallar vida eterna, ser justificados, Señor, en ti. Gracias, Padre, por tu palabra que nos insta a ser también pregoneros de justicia, como lo fue Noé, a hablar de la salvación que es por fe, a creer en ti, a predicar el evangelio a toda criatura. Oh Dios mío, ayúdanos como hijos tuyos, como estudiantes, como discípulos tuyos, Padre, a no dejarnos llevar por las corrientes de este mundo, sino, Señor amado, a poner en práctica tu palabra, a obedecerla y a creer que hay un juicio que viene, Padre, y que si no nos arrepentimos, si no
te servimos, Padre, y decidimos obedecerte, nos espera un juicio de muerte eterna. Pero en Jesucristo dice tu palabra que hay salvación y vida eterna. Nosotros nos tomamos en este día de tu mano, Cristo. Queremos vivir, Dios mío, de acuerdo a tu palabra, obedecerla. Y queremos que tú camines con nosotros, Señor. Queremos ir de la mano contigo, a la par contigo, obedeciendo tu palabra, Señor, y poniéndola por obra. Gracias, Dios, por cada uno de mis estudiantes. Yo los bendigo y declaro que ellos son una luz en el lugar donde están y que tú los usas poderosamente y que cada palabra, Señor, cada martillazo de tu palabra que ellos escuchan, Señor, irá rompiendo en sus corazones toda dureza, toda rebeldía, toda infidelidad e irán, Señor, día a día siendo transformados a la imagen tuya, Cristo amado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amado hermano, amigo y persona que has estudiado conmigo este capítulo. Espero verte en el siguiente capítulo. Que Dios te bendiga, te mando un abrazo grande y que el Señor bendiga a tu familia y todos los que por causa del Señor se acerquen a ti, que sean realmente bendecidos. Dios te bendiga.